El siguiente video se realiza para sustentar los trabajos realizados en el curso de Sistemas Digitales Básicos y está presentado por Angie Caterina Cruz López, Juan Manuel Rodríguez Laza y Óscar Sánchez. Fase 1. El problema puesto nos dice que debe accionar un zumbador y dar una señal de alarma en 4 interruptores A, B, C, D y se cumplen las siguientes condiciones. De esta manera se cumplen las condiciones de la tabla de verdad. 0, 0, 0, o sea, primero vamos ceros, 4 ceros, 2 ceros, perdón, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. En la A es más 6 ceros, 6 unos y así sustantivamente hasta quedar de a parejas de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y el F es el resultado, 0, 0, hasta uno va comparando las variables para que dé el resultado final. Tenemos que crear una cuadrícula de 4 por 4 ya que los mapas de Carnot son n elevado a la 2. Esto significa que tenemos que hacer un cuadro de 4. Esto sería si n a la 2, variable 4 a la 2, 16, entonces sería un mapa de 4 por 4, algo así. Tenemos que describirlo. Primeramente colocar las variables. Estas variables. En este caso puede ser cualquier letra. Yo en este caso coloqué la A, B, C y D. Se le colocas primeramente las variables, después las coordenadas. Las coordenadas siempre van de 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Se le colocan siempre las coordenadas en cada lado, abajo y hacia arriba y a los lados. Y en adentro se coloca comenzamos a hacer los grupos. Puede ser de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tenemos que hacer grupos lo más posible, lo más grandes posible, y así poder describir después las funciones. En este caso ya vemos que la respuesta es B por D más B negado por D negado. Al momento de colocar el A o el 0, el B, en este caso, aquí es donde lo estoy dirigiendo. Según el caso, si yo tengo 0, 1, pues uno es el que gana, no es uno el que lleva la variable. Y así mismo sustantivamente, hasta dar el resultado. Luego se identifica que es una tabla de verdad con 4 variables, lo cual se necesita una mapa de 4 filas por 4 columnas. De esta manera damos la variable y aquí queda la variable del resultado para montar el circuito. La tabla de verdad, la simplificación por cualquier de los dos métodos, debemos hacer cualquiera de los dos métodos, podemos simplificarla. De acuerdo con el mapa de Carnot se procede a minimizar la expresión que se representa en la tabla de verdad. Lo más importante es minimizarla. Utilizando la propiedad distributiva se obtiene de esta manera. Obtenemos de esta manera, como se ve aquí la respuesta. A partir de la tabla de verdad podemos realizar por min términos o max términos en la ecuación. En este caso se han elegido por min términos y hemos obtenido esta ecuación. Y ya con esta ecuación que hemos obtenido, vamos a realizar la simplificación por método booleano. Para simplificar la ecuación, hemos de analizar las leyes booleanas de la álgebra booleana y como mejor opción tomaremos la simplificación por términos comunes. En este caso, en los primeros dos términos que tenemos, el factor común es b negado y el resto de los términos que no son comunes los multiplicaremos. Y de igual manera, en las siguientes dos encontramos en los términos comunes a, b y d negado. Para poder seguir simplificando la ecuación z, nos damos cuenta que la primera expresión que tenemos no se puede simplificar más, pero la segunda sí, ya que en la ley de la suma de complementos, en este caso se puede aplicar. Y como resultado de c negado más c, obtenemos 1. Ya el último proceso que podemos realizar es multiplicar en la segunda expresión por 1, la cual nos da el mismo valor. Ya a partir de acá no podemos simplificar más, por lo que la expresión lógica mínima es esta. A partir de la expresión lógica mínima que obtuvimos, vamos a realizar el diagrama lógico del circuito.
En estos momentos, lo primero que vamos a hacer es analizar qué tipo de compuerta necesitamos para que sea correcta la ejecución del circuito. Entonces vemos que en estos momentos tenemos tres tipos de compuertas, las cuales son la NOT, la AND y la OR. La primera compuerta que nos encontramos es la NOT. Esta cuenta con una entrada y una salida, y la función que esta cumple es negar la señal. En este caso, como podemos ver, el interruptor está apagado o en cero. Al enviar la señal en cero, cuando llega el NOT, esta la convierte en un 1 o activa la señal. La siguiente compuerta que nos encontramos es la AND y esta es la encargada de la multiplicación binaria. Esta nos indica que cuando tenemos todas las señales positivas nos va a arrojar un 1 o igualmente una señal positiva. En este caso tenemos tres entradas. Vemos que tenemos dos positivas y una negativa, o dos en 1 y una en 0. Como no tenemos las tres en igualdad de condiciones, sabemos que al multiplicar 1 por 0 nos va a dar 0, por lo que podemos ver que la señal resultante es negativa. Como tercer compuerta que vamos a utilizar, nos encontramos con una OR, la cual se encarga de la suma binaria. En este caso, simplemente nos exige que alguna de las dos señales se encuentre en 1 o positiva para que el resultado igualmente sea positivo. En este caso no tenemos ninguna en estado positivo 1, por lo cual nos está arrojando 0. Ahora, sabiendo cada una de las funciones de cada compuerta, podemos coger la expresión lógica mínima y representarla en el diagrama lógico. Para esto, vamos a hacer la representación de cada una de las operaciones en cada compuerta. Entonces, vamos a iniciar con el primer AND, que es un AND de tres entradas, donde nos dice que necesitamos un A negado, un C y D negado. En este caso, pues obtenemos las señales de cada uno de los interruptores. Tenemos que negar AND bajo una compuerta NOT y entramos al primer pin de la compuerta AND de tres entradas. Ahora necesitamos señal del interruptor C, que es este, y entra al segundo pin, y en el tercer pin vamos a negar la señal de D, ya que es una D negada. Y del mismo modo vamos a hacer el segundo AND. Es otro AND de tres entradas, ya que tenemos tres términos. Entonces necesitamos la señal de A, primer pin, la señal de C negada, la negamos bajo el NOT, y la señal del D. Ahora, como vemos, las dos expresiones se están sumando. Recordemos que la suma se hace con una compuerta OR. Entonces la señal que sale de la multiplicación A negado, C y D negado debe sumarse con la señal del del C negado y del D, de las dos compuertas anteriormente hechas. En este caso, entran las dos señales a la compuerta OR. Ahora la ecuación nos está diciendo que todo esto se multiplica por la señal de B negada. Entonces vamos a poner un AND de dos entradas esta vez, ya que nomás son dos términos, y vamos en el primer pin a la señal sumada del OR, de este que está entre este paréntesis, y la señal negada de B, que llega a este, y se multiplica para darnos la primera entrada al segundo OR. Ahora, el siguiente término es la multiplicación de A, B por D negada. Entonces vamos a utilizar otra vez otra compuerta AND de tres pines o de tres entradas, y vamos a dar la señal de A, la señal de B, y vamos a negar la señal de D. Como estas dos expresiones se están sumando, esta que ya la tenemos representada en este AND y esta que la tenemos representada en este AND, la vamos a sumar con este OR. El OR, la entrada del primer pin de OR va a ser toda esta expresión, y la entrada del segundo pin del OR va a ser toda esta.
toda esta expresión. Entonces la salida final de nuestro circuito va a ser este OR, la salida de este OR que va a ir finalmente al zumbador. Ahora, después de haber obtenido el diagrama lógico, nos va a quedar mucho más fácil montarlo en un programa de simulación. En este caso vamos a utilizar el 0.95. Este programa nos permite utilizar chips que tienen las diferentes compuertas y así comprobar el perfecto funcionamiento del circuito. Debemos tener en cuenta que todos los elementos que hay en este simulador son representaciones digitales de las funciones de un chip físico. Entonces para eso necesitamos saber cuáles son las funciones de cada uno de los chips que están acá, en este caso el 7404, el 7411, el 7408 y el 7432. Para obtener las funciones de cada uno, cómo están estructurados, nos guiamos a través de su datasheet, que se puede encontrar en internet, o que el programa mismo nos da información de él. Ahora vamos a ir al programa donde está montada ya la simulación y vamos a comprobar el circuito. Acá ya está abierto el programa 095 junto con la simulación ya hecha y todo el circuito de cableado ya hecho. Acá ya tenemos los chips montados sobre la protoboard, donde el 7404 es el chip que integra puertas lógicas NOT. Cada una tiene en el pin 1 una entrada del NOT, en el pin 2 la salida del NOT. Para darle, en el caso del 7411, este chip nos integra con puertas AND de 3 entradas. En el 7408 tenemos con puertas AND de 2 entradas y el 7432 tenemos con puertas OR. Para saber el orden de cada uno de los pines de los chips, tenemos que ir al datasheet. En este caso, en el 7404, que son las compuertas NOT, los pines 1, 3, 5 son las entradas a una compuerta y los pines 2, 4 y 6 son sus respectivas salidas. En la parte superior del chip tenemos también otros 7 pines. En este caso vamos a contar desde el pin 2 de la parte superior, donde es una entrada, y el pin 3 que es una salida, y así sucesivamente. El pin 5 una entrada, el pin 6 una salida, el pin y el 7 es una entrada y el 8 una salida. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Hay dos pines que no son entradas ni salidas, ya que estos son la configuración eléctrica de cada uno de los chips, donde el primer pin de la parte superior es la entrada del voltaje del chip y el pin séptimo de la parte inferior es la entrada, como podemos ver acá, a tierra del chip. Y esta misma situación se repite en todos los demás chips. Ahora en el chip 7411, la distribución de las compuertas AND de 3 entradas son las siguientes. En el pin 1 y en el pin 2 de la parte inferior están las primeras dos entradas y la tercera entrada está en el pin 3, en el pin 2 de la parte superior. Y su salida está en el pin 3 de la parte inferior. Esa sería la salida de una de las compuertas AND y así se distribuye sucesivamente. Ahora, en el 7408, que son las compuertas AND de dos salidas, tenemos que el pin 1 y el pin 2 de la parte inferior son las dos entradas y la salida sería el pin 3. Y lo mismo se repite hasta el pin 6, porque ya sabemos que en el pin 7 es la entrada de la fase, la entrada del ground.
Y ahora para la compuerta 7432 y 7432 están las compuertas OR. En esta la distribución es igual a 7408. Ya en este caso tenemos todo el circuitaje de la primera fase que ya habíamos hecho en el trabajo anterior. Entonces vamos a comprobar algunas variables para ver si está bien. Entonces encendemos la energía en la protoboard y vamos a ver si hay una de las variables en donde tiene que estar activo el circuito, que es activando el botón 3, que en este caso sería el interruptor C. Y como vemos, se prende el LED de la parte derecha. Y ahora vamos a encender el 4. En esta condición no se debería prender el LED. Y vemos que está correcto. Ahora, otra de las condiciones para que esté completamente apagado es que solamente esté activado el interruptor D, como en este caso. Ahora vamos a subir el interruptor A, que será en este caso el 1, y se va a activar el circuito. Así sucesivamente vamos comprobando con toda la tabla de verdad hasta que los valores nos den bien. Si todos los valores dan bien, la simulación está bien. El ejercicio 2 fue un ejercicio más sencillo, aunque se trabajó de diferente orden. En este caso, lo que primero se hizo fue la simulación en el programa Logic Leap para tabular los resultados de la tabla de verdad. Cuando ya se obtuvo la tabla de verdad, sabemos que se puede trabajar por min términos y max términos. En este caso, utilizamos el max término para trabajar. En este aspecto, acá encontramos el resultado del max término, la cual nos dio solo una expresión. Y acá en esta imagen podemos ver la simulación realizada en el programa 095 del ejercicio 2 del trabajo colaborativo 1, tal cual como aparece en la guía. Aunque se pudo haber utilizado la expresión booleana obtenida y el circuito que vemos representado sería mucho más sencillo. Fase 2. ¿Cómo crear una compuerta en VHDL? Guardamos el nombre de la carpeta y damos lo siguiente. Aquí vemos la carpeta que me quedó un poco borrosa porque no me da imagen bien. El computador no sé. Primero se coloca la carpeta. Primero vamos a abrir proyecto y le ponemos nombre de compuerta en VHDL. Segundo, en esta parte debemos estar muy pendientes y que sea nuestro modelo, que damos a lo siguiente, o sea, que estemos muy pendientes de que el modelo que está en este cuadro sea el correspondiente. Tenemos que darle eh, el, mirar que sea la compuerta, que sea en VHDL y todo. Damos clic en New Search, elegimos el VHDL y ponemos el nombre de la compuerta después lo siguiente. Después damos siguiente. Luego escribimos las variables de entrada y las de salida, como es una compuerta A, ocupamos dos entradas y una salida, luego los vectores y luego el siguiente y final. Especificamos los valores de nuestro proyecto y le damos sintetizar por si hay algún error. Después dar clic derecho y veremos otro recuadro y seleccionamos la tercera opción y colocamos el nombre de la compuerta. Creamos las variables, cuarto creamos las variables y de cada uno hacemos y damos la función. Después de conocer cómo se puede programar una compuerta, nos disponemos a hacer la simulación en VHDL del ejercicio 1 de la fase 1. En este caso nosotros decidimos hacer la simulación teniendo en cuenta el tiempo que trabaja cada compuerta. Es decir, no lo hicimos por señales, sino programando compuerta por compuerta. Como podemos ver en esta imagen, vemos que en este proyecto tenemos todas las compuertas programadas, todas las compuertas que utilizamos para hacer la simulación del ejercicio. Ahora vamos al programa ModelSim para poder demostrar cómo hicimos la programación. Ya en el programa ModelSim podemos ver la estructura de una compuerta programada y pues la nueva estructura del VHDL. Acá ya hemos llamado a la librería y la librería que vamos a usar hemos declarado la entidad con 3 puertos, ya que es una compuerta de 3 entradas, y la arquitectura y el final de la arquitectura y de las operaciones. Entonces, para la entidad tenemos 3 entradas A, B y C, que representan los 3 interruptores que entran en bit, o también se puede dejar con la salida X, que también sale en bit.
Ahora, declaramos la arquitectura y le llamamos operación de la compuerta 3. Ahora declaramos la arquitectura, le llamamos operación de la compuerta AND de 3 pines. Y comenzamos el proceso. El proceso lo llamamos ABC y comienza. Si A es 1 y B es 1 y C es 1, entonces X va a ser 1. Si no, X será igual a 0. Como podemos ver, el que declara las operaciones es este operador AND entre las 3. Si quisiéramos hacer una compuerta OR, que ya la tenemos acá, cambiaríamos eso y le cambiaríamos el operador por OR. También hicimos la programación de una compuerta NOT, una compuerta simple. Simplemente cogimos una entidad con una sola entrada y una salida X, en donde simplemente ponemos que si A es 1, entonces X igual a 0, si no, X es igual a 1 y de esa forma estamos. Aunque en este proceso también podríamos utilizar el operador NOT, que lo veremos más adelante. Después de haber revisado la programación de las compuertas AND, NOT y OR, nos disponemos a hacer la simulación del ejercicio 1 de la fase 1, el cual llamamos programa 1. En este, declaramos la librería, que es la misma que se utiliza en las compuertas, pues solamente vamos a usar ella, y nombramos primero que todo la entidad, en donde las entradas solamente van a ser A, B, C y D, que son los interruptores principales y son los únicos valores que vamos a forzar en la simulación. Luego de eso, debemos identificar las salidas de cada una de las compuertas para así darle orden al programa. En este caso, como hicimos las compuertas NOT programadas de esa forma, entonces llamamos a las salidas de esas compuertas NOT AN, que es la negación de A, y así sucesivamente con B, C y D. Después debemos identificar la salida de cada una de las compuertas AND. En este caso la compuerta A1 es la salida de la compuerta que hace la primera operación, que es A negada, C y D negada, y así sucesivamente con las demás compuertas, poniéndolas en orden, ya que primero tenemos que obtener la señal de la primera compuerta para lograr la compuerta 3 o el OR 1. Para que estas señales puedan ser leídas, se tienen que declarar como entradas y salidas y en modo bit. Y finalmente tenemos la salida X, que es la que vamos a evaluar al final de la simulación. Entonces, en este mismo orden, programamos todas las salidas con los diferentes procesos que se tienen, guiándonos por el diagrama de flujo o por el diagrama lógico. Para esto primero negamos todas las compuertas y después hacemos todos los procesos. En el proceso de la primera compuerta, que es A negado, C y D negado, segunda compuerta, que es A, C negado y D, proceso o la compuerta A, B y DN. En este proceso ya nos encontramos con una compuerta OR, que es la salida de la primera compuerta, AND y de la segunda compuerta AND. La sumamos con este OR y tenemos la primera salida del OR. Después de eso seguimos con el diagrama de flujo hasta terminar en la salida. Como podemos ver, la salida, lo compone un OR, que es en sí la salida de la compuerta 4, de la compuerta AND 4 y de la compuerta AND 3, la cual llamamos X. Ahora, como dijimos antes, ya tenemos compilado esto, entonces no tenemos que guardarlo y revisar si hay errores. Entonces vamos de una vez a simular. Miren la carpeta de trabajo, programa 1 y la arquitectura del circuito 1. Ahora para la simulación dijimos que solamente íbamos a forzar los valores de los interruptores A, B, C y D y fijarnos solamente en la salida de la X, que es en sí la salida de todo el circuito.
Entonces, como dijimos antes, si solo C estaba activado, vamos a forzar el valor, entonces la salida X debe dar positiva. Vamos a la simulación y como vemos es verdad, pero que si encendemos el, si encendemos el interruptor D, forzamos su valor a 1, la salida del circuito debe ser igual a 0. Vamos acá, forzamos la simulación y vemos que ahora su salida es 0. Vamos acá y nos muestra que efectivamente está activado D, está activado C y su salida debe ser 0. Este mismo procedimiento lo hacemos con toda la tabla de verdad y demostramos que está bien ejecutado. Para la simulación del ejercicio 2 podemos notar un cambio grande en cuanto a la compuerta, ya que no estamos utilizando compuertas AND sino NAND. Y en la entidad podemos notar que ya no tenemos 4 entradas sino 3, A, B y C. Y también contamos con menos señales internas y de igual manera solo una salida. A la arquitectura le llamamos circuito L2 del programa 2. Tenemos compuertas NAND, OR, NOT y AND. Ahora vamos a comprobarlo con la simulación. Ahora, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a comprobar los estados. En estos momentos podemos notar los cambios en A, B y C y X. En el único estado en el que nos indica que se encuentra en estado apagado es cuando forzamos A y B. En estos momentos vamos a comprobar. Como podemos notar, ahí podemos verificar que se encuentra X en 0. Ahora vamos a comprobarlo con C con valor 1. Como podemos notar, en este momento el valor ya cambia a 1. Entonces ya comprobamos que está simulado. Con esto concluimos la sustentación del trabajo final de sistemas digitales básicos. Muchas gracias.